Padre Celestial, al venir a este estudio esta mañana, te pedimos que nos concedas tu guía, que nos des tu Espíritu Santo para dirigir nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. Queremos que la lluvia tardía sea derramada sobre nosotros. Te pedimos que logres eso, dándonos una comprensión más profunda del significado de la historia de Aarón y el becerro de oro y su relación con Jeroboam. Queremos entender estas cosas de una manera que podamos beneficiarnos como individuos, ser más como tú en pensamiento, palabra y obra, y también para que tengamos un mensaje que compartir con quienes nos relacionamos. Por favor, toma control de mi humanidad para que yo pueda ser una herramienta en tu mano y que mis pensamientos humanos no sean interpuestos en este estudio. Te pedimos que prepares los corazones y las mentes de quienes lo escuchen para que lo reciban como tú consideres adecuado y que pueda cumplir el propósito que tú tienes para ello. En el nombre de Jesús, amén. Esta es nuestra tercera reflexión sobre Éxodo 32, el becerro de oro y Aarón. Ayer terminamos a la mitad de Éxodo 32. Vamos a comenzar con los versículos 21 al 24. Acabamos de ver a Moisés bajar y castigar al pueblo, convirtiendo el oro en polvo, mezclándolo con agua y haciéndoles beber su ídolo, prefigurando la bebida de la ira de Dios por parte de aquellos que reciben la marca de la bestia en el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Ahora queremos leer los versículos 21 al 24. Y Moisés dijo a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre ellos tan gran pecado? Y Aarón respondió: No se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que está inclinado al mal, porque me dijeron: Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les dije: Cualquiera que tenga oro, que se lo quite. Así que me lo dieron, y yo lo eché en el fuego, y salió este becerro. Ajá. Así que Aarón está sufriendo bajo la culpa de lo que ha hecho. El versículo 25 dice: Y cuando Moisés vio que el pueblo estaba desnudo, porque Aarón los había dejado en la desnudez para vergüenza suya entre sus enemigos. ¿Quiénes son los que están desnudos? Jerusalén. Estos son los laodicenses, desnudos, pobres, ciegos, miserables. Estamos sugiriendo que esta historia ilustra el fin del mundo en nuestra época, pero también la historia de los mileritas, porque el principio ilustra el fin. Aquellas personas en la historia milerita que terminan desnudas son las que están orando al lugar santo cuando Cristo se traslada al lugar santísimo. Versículos 31 al 35. Y estoy saltando del 26 al 29, los levitas. Sí, los levitas. Versículo 26. Entonces Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está de parte del Señor? Que venga a mí. Y todos los hijos de Leví se reunieron junto a él. Y él les dijo: Así dice el Señor Dios de Israel: Ponga cada uno su espada al costado, y vayan y vengan de puerta en puerta por todo el campamento, y maten cada uno a su hermano, cada uno a su compañero, y cada uno a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día del pueblo como 3,000 hombres. Porque Moisés había dicho: Consagraos hoy al Señor, cada uno con su hijo y con su hermano, para que Él os dé hoy bendición. Y por supuesto los levitas van a ser destacados en la historia de Jeroboam, y estamos diciendo que la historia de Aarón es el comienzo de la historia del becerro de oro, y Aarón, Jeroboam, es el final. Y los levitas son los que permanecen fieles en esta historia. Vayamos a Malaquías. Esta historia prefigura el fin del mundo, prefigura también a los mileritas. Y hemos estudiado a menudo Malaquías 3 en este estudio. Y
En el versículo 1 dice, He aquí, yo envío mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. En el tiempo de Cristo, este era Juan el Bautista, y en la historia millerita fue William Miller preparando el camino para que Cristo cambiara de dispensación. Con Juan el Bautista se estaba cambiando la dispensación del santuario terrenal al santuario celestial. En la historia de Miller, del lugar santo al lugar santísimo, he aquí, yo envío mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y el Señor, a quien vosotros buscáis, vendrá de repente a su templo. Aún el mensajero del pacto, en quien vosotros os deleitáis, he aquí, él vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego de fundidor y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como a oro y como a plata, para que ofrezcan al Señor ofrenda en justicia. En el versículo 1 de Malaquías 3, cuando Cristo viene a su templo, se ve que se menciona allí en el versículo 1 dos veces, y la hermana White toma este versículo, como hemos demostrado antes, y lo aplica a las dos purificaciones del templo realizadas por Cristo. Y los versículos 2 y 3 son una descripción del proceso de purificación del templo. El Señor va a sentarse como un refinador y un lavador, y Él produce un proceso de purificación que es el Evangelio eterno. Él lo hizo en la historia cuando caminó entre los hombres, en la historia de Juan el Bautista, y lo hizo en la historia de los mileritas, purificando el templo dos veces, produciendo un grupo de personas, los levitas, que entraron con Él al lugar santísimo. Pero todas estas historias señalan hacia el fin del mundo y el desarrollo de los 144,000, que son 12 tribus. Leví es solo una tribu. Y cuando se trata de Leví, se está enfatizando a aquellas personas que salen de la iglesia de Dios y que van a permanecer fieles en la crisis de la ley dominical. Así que los levitas aquí en Éxodo 32 están prefigurando a los adventistas del séptimo día que serán levantados como una enseña al fin del mundo. Ellos son marcados por su disposición a hacer una distinción entre la ley de Dios y el becerro de oro. Volvamos a tus notas. Éxodo 32:30 dice, Y aconteció que al día siguiente Moisés dijo al pueblo, Habéis cometido un gran pecado, y ahora subiré ante el Señor. Quizá pueda en verdad hacer expiación por vuestro pecado. Así, haciendo referencia al día de la expiación, señalando hacia la conclusión de la historia millerita, donde aquellos que están tipificados por los levitas entran al lugar santísimo con Cristo al comienzo del día de la expiación, y prefigurando a aquellos de nosotros aquí, al final del adventismo, que estamos viviendo en el día de la expiación antitípico y preparándonos con esperanza para el sello de Dios en la ley dominical. Así que esto está claramente ubicado en el contexto del día de la expiación, cuando entendemos que todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo. Y luego los versículos 31 al 35 nos llevan a ser aún más específicos sobre lo que se está haciendo referencia. El versículo 31 dice, Y Moisés volvió al Señor y dijo, Oh, este pueblo ha cometido un gran pecado y se han hecho dioses de oro. Pero ahora, si no perdonas su pecado, entonces te ruego, bórrame a mí de tu libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, a quien haya pecado contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Por lo tanto, ahora ve, guía al pueblo al lugar del que te he hablado. He aquí, mi ángel irá delante de ti. Sin embargo, en el día en que yo visite, castigaré su pecado sobre ellos. Y el Señor castigó al pueblo porque hicieron el becerro que Aarón fabricó. Así que esto no solo hace referencia al día de la expiación, sino también a la conclusión misma del día de la expiación, cuando Cristo está borrando los pecados, el juicio de los vivos, el tiempo de la lluvia tardía,
Entonces, lo que estamos identificando aquí es que la historia de Aarón está prefigurando la historia de Jeroboam. Vayamos a 1 Reyes 11. Estamos diciendo que la historia del becerro de oro con Aarón está prefigurando la historia de los becerros de oro con Jeroboam, que son el principio y el fin, y por lo tanto las características en la historia de Aarón se mantendrán también en las características de la historia de Jeroboam. En 1 Reyes 11:29 dice: Y aconteció en aquel tiempo, cuando Jeroboam salió de Jerusalén, en la Biblia. ¿Y por qué es que? Bueno, de todos modos, y aconteció que en ese tiempo, cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta Ahías Silonita lo encontró en el camino, y él se había vestido con un manto nuevo, y estaban solos en el campo. Y Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto, y lo rasgó en 12 pedazos, y le dijo a Jeroboam: Toma 10 pedazos, porque así dice el Señor, el Dios de Israel: He aquí, voy a arrancar el reino de la mano de Salomón, y te daré 10 tribus. Así que aquí hay una profecía histórica sobre la división de Israel en 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Y Jeroboam es el centro de la profecía. Él va a ser el primer rey y pudo haber tenido un reino justo, pero cuando todo se desarrolla, no va a caminar en el camino de la rectitud. Se le da una promesa en el versículo 35 en este sentido. Dice: pero yo tomaré el reino. Después de decir que no se lo quitará a Salomón, se lo va a quitar al hijo de Salomón. Versículo 35. Pero yo tomaré el reino de la mano de su hijo y te lo daré a ti, incluso 10 tribus, y a su hijo le daré una tribu, para que David mi siervo tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que he escogido para poner allí mi nombre. Y te tomaré a ti, y reinarás conforme a todo lo que desee tu alma, y serás rey sobre Israel. Y será, si escuchas todo lo que te mando, y andas en mis caminos, y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo David mi siervo, que yo estaré contigo, y te edificaré una casa firme, como la edifiqué para David, y te entregaré a Israel. Así que la promesa aquí, permítanme leer 2 versículos más: y por esto afligiré la descendencia de David, pero no para siempre. Por lo tanto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto con Sisac, rey de Egipto, y permaneció en Egipto hasta la muerte de Salomón. Así que lo que vemos aquí es que los celos impulsan a Jeroboam. Los celos de Salomón llevan a Jeroboam a Egipto, y Jeroboam está siendo tipificado por Aarón. Y la historia de Aarón ocurre justo después de que Aarón sale de Egipto. Y por supuesto la historia de Jeroboam y sus becerros de oro va a ocurrir después de que él salga de Egipto. Pero cabe señalar aquí que esto es una profecía de que el reino iba a ser dividido. Esta es una profecía que tenía que cumplirse. Esta es una profecía similar a la profecía del encubrimiento de la verdad en estos gráficos. Iba a haber un regreso a las sendas antiguas al final del mundo y una controversia en la que la mayoría del adventismo se va a negar a caminar en las sendas antiguas. Y para que estas sendas antiguas sean redescubiertas al final del mundo, primero tienen que ser cubiertas. Esto es una profecía. El encubrimiento tiene que ocurrir para que puedan ser redescubiertas. Así también con Jeroboam, algo tenía que suceder para dividir el reino en 2 partes, y era la palabra de Dios la que iba a hacer que eso ocurriera. La manera en que las personas se relacionaran con el cumplimiento de esa profecía dependía de cada individuo, pero iba a suceder ahora porque se había convertido en parte de la palabra de Dios. Va a haber una división en el reino.
Veamos el capítulo 12, versículos 12 al 19 de Primero Reyes. Capítulo 12, versículo 12. Así que Jeroboam ha regresado de Egipto. Él ha venido a la reunión con Roboam, donde Roboam les va a informar cómo va a gobernar en comparación con cómo gobernó Salomón. Versículo 12. Así que Jeroboam y todo el pueblo vinieron a Roboam al tercer día. Roboam había dicho: denme 3 días para considerar cómo voy a gobernar, y ellos regresaron al cabo de 3 días. Y 3 días es, por supuesto, un símbolo profético en las Escrituras. No vamos a tratar ese tema aquí, pero Cristo estuvo en la tumba durante 3 días. Cristo comparó esos 3 días con la construcción del templo, y en Juan 2:20 los judíos dicen: el templo tardó 46 años en construirse, así que estos 3 días pueden entenderse como 46 años. Por lo tanto, puede entenderse como los mensajes de los 3 ángeles que entraron en la historia desde 1798 hasta 1844. Y aquí en esta historia, el reino va a ser dividido al final de los 3 días. Por lo tanto, ¿cuándo va a ser dividido? En 1844. Bien, esto tiene una lección sobre la división del protestantismo apóstata del adventismo millerita. El mensaje del primer ángel fue enviado al mundo protestante. Fueron probados durante 46 años. Al final de los 46 años comienzan a cumplir su papel como el falso profeta de la profecía bíblica. Los adventistas milleritas han sido identificados como el verdadero profeta en esa historia, que esta historia está gobernada por la historia de Elías, y al final de los 3 días, en 1844, el protestantismo va a ser dividido en protestantismo apóstata y adventismo millerita, ¿de acuerdo? Primero Reyes 12:12. Así que Jeroboam y todo el pueblo vinieron a Roboam al tercer día. Vinieron en 1844. Y el rey, como el rey había ordenado, diciendo: vuelvan a mí de nuevo. El reino va a ser dividido en la ley dominical una vez más en el adventismo al final del tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, y dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Jeroboam aquí está rechazando los caminos antiguos. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo vuestro yugo ligero, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre también os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Por eso el rey no escuchó al pueblo, porque esto venía de parte del Señor, para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías el silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Esto es importante, el versículo 15 para mí. Es decir, que cualquiera que hubiera sido la acción de Roboam, incluso si hubiera respondido con rectitud ante esta situación, el reino iba a ser dividido de una manera u otra por el Señor. Eso no podía revertirse. Así que lo que estamos diciendo aquí, solo para ponerlo en contexto, es decir, es que de 1798 a 1844 son 46 años. Pero basándonos en Juan 2:20, estos 46 años son 3 días. El mensaje del primer ángel llegó aquí. El mensaje del segundo ángel llega en 1842. El mensaje del tercer ángel llega el 22 de octubre de 1844. Estos 3 mensajes angélicos son los 3 días. Al final de los 3 días el reino se divide. Esta es la historia de Elías. Estos son los 3 años y medio de sequía. Y para cuando llegas a el castigo de los profetas de Baal, que son ejecutados después de que el fuego desciende del cielo, demostrando que Elías es el verdadero profeta. Los falsos profetas son ejecutados justo aquí. Y estás viendo 2 clases de adoradores que se demuestran en esta historia y en esta historia, pero estás viendo el sello de aprobación puesto sobre el adventismo millerita y estás viendo al protestantismo apóstata
comenzar a cumplir su papel como el falso profeta. Esto también se repite en nuestra historia en el 11 de septiembre. El proceso de prueba del adventismo comienza en la ley dominical. Termina en esta historia desde el 11 de septiembre hasta la ley dominical. Hay 3 pruebas principales que tienen lugar. La tercera es donde la puerta se cierra. En la ley dominical se demuestran 2 clases. En la matanza de los profetas de Baal se demuestran 2 clases. En 1844 se demuestran 2 clases. Estos 3 días de Jeroboam nos están llevando a 1844. Esto queremos que lo vean, porque en este momento Israel, las 10 tribus del norte, se convierten en el protestantismo apóstata y las 2 tribus del sur de Judá se convierten en el adventismo millerita, si pueden seguir la lógica de esto. Ahora, esto aquí ya lo hemos visto antes, es la cadena profética. William Miller, Ellen White, dice que a William Miller se le dio el comienzo de la cadena de la verdad. Y por supuesto, William Miller nos dice que los 3 comienzos que se le dieron fueron 677, el comienzo de los 2520, 457, el comienzo de los 2300 días, y 508, el comienzo de los 1335 y los 1290. Miller, los milleritas al principio del adventismo, recibieron el comienzo de la cadena de la verdad, y al final del adventismo se nos han dado los eslabones de la cadena de la verdad, y estos son los eslabones. Y lo que esto es la combinación de 3 y 1. Esto es 3, y esta pequeña marca aquí es la desilusión que siempre sigue a la tercera señal. Justo aquí está el gran chasco que sigue a esta tercera señal. Justo aquí vemos a Elías orando 7 veces, no una sola vez, para que venga la lluvia. Él se sintió decepcionado porque su oración no fue respondida la primera vez. Y por supuesto habrá un domingo, una desilusión que sigue a la ley dominical en los Estados Unidos, cuando esos adventistas del 7º día que reciben el sello de Dios se den cuenta de cuán pocos de sus hermanos y hermanas permanecen con ellos en esta crisis. Así que después de la tercera señal en las líneas de reforma, siempre vemos una decepción. Por lo tanto, en este primer eslabón de la cadena, donde la historia comienza en el Edén, vemos a Cristo, Adán y Eva, seguidos por la decepción de ser expulsados del jardín, y luego vemos la historia de Caín y Abel. ¿Escribí mal hable? Se supone que es Abel. Lo escribí bien, pero mal, ¿verdad? Lo escribí mal, de acuerdo. Este es el primer eslabón de la cadena y no estoy diciendo que esté incluyendo todos los eslabones, solo intento hacer un punto en relación con Jeroboam aquí. El siguiente eslabón de la cadena que podemos ver fácilmente es la historia de Noé. Tenemos a los 3, Sem, Jafet y Cam, seguidos por la decepción, el mundo siendo destruido por un diluvio, y Noé es el 4º en esta historia. Luego, si avanzamos a la historia de Moisés, vemos a Miriam, Aarón y Moisés, la decepción junto al Mar Rojo, y luego Josué será el nuevo líder en esta historia. Josué entra en la tierra prometida, colocan el santuario de la tienda en Silo, y en Silo vemos a 3 personas, Hofni, Finís y Elí, la decepción de que el arca sea capturada. Todos estos hombres son asesinados, y luego Samuel, este es el 4º hito, el mensaje del 4º ángel, y Samuel es el nuevo líder. Aquí esta es la historia de Silo, pero ahora el Señor está eligiendo Jerusalén. Silo está siendo dejado de lado y el templo va a ser construido en Jerusalén, y vemos a los primeros 3 reyes, Saúl, David, Salomón, y aquí estamos en la historia de Roboam. La decepción es la división del reino, la división de la que estamos hablando en 2 reinos. Roboam puede que haya escrito mal su nombre. Rehacer. Oh. Es el 4º hito. El Señor eligió Jerusalén aquí, pero Jerusalén va a ser destruida por la desobediencia de Israel, y la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor
ocurre en esta historia de tres reyes, Joacim, Joaquín y Sedequías. La decepción es la destrucción de Jerusalén y el exilio, y Nabucodonosor es el cuarto hito en esa historia. Cuando llega el momento de salir de Babilonia y reconstruir Jerusalén y el templo, una vez más tenemos tres reyes, Ciro, Darío y Artajerjes, con los tres decretos. La decepción de Esdras por la poca gente que salió de Babilonia bajo el tercer decreto. Y luego, nuevamente, Artajerjes emite un decreto para que Nehemías venga y termine la obra de reconstruir las calles y los muros en tiempos difíciles. Este tercer hito marca el inicio de la profecía de 300 años que entra en la historia 1798, 1842, 1844. El primer, segundo y tercer mensaje angélico son seguidos por una decepción y ahora estamos viviendo en el tiempo del cuarto ángel. Así que en estas historias estamos diciendo que la combinación de 3 y 1 en la profecía bíblica son los eslabones de la cadena. Y acabo de darte un breve resumen de estos. Ahora, si vuelves a ellas, verás la historia de un eslabón en una cadena. Si tienes una cadena, cada eslabón es igual, ¿de acuerdo? Y todos estos son iguales, son la combinación de 3 y 1, pero atraviesan una metamorfosis a medida que avanzan en la historia. La similitud aquí es que estos son Cristo, Adán y Eva, quienes son los creadores de la humanidad, al menos en cierto sentido. Cristo nos creó y es a través de Adán y Eva que todos nosotros hemos sido creados. Y estos producen a Abel, ¿de acuerdo? El símbolo del Evangelio eterno presentado por primera vez. En el siguiente eslabón, una vez más, tenemos 3 miembros de la familia. Estos son 3 miembros de la familia. Cristo es el Hijo de Dios, Adán es su familiar en ese nivel. Y la desilusión que lleva a Noé. En este nivel puedes ver cómo estos líderes son los mismos, pero están cambiando. Sem, Jafet y Cam también se pueden considerar los creadores de la humanidad, como lo fueron estos, en el sentido de que después del diluvio, toda la humanidad desciende de Noé y su familia. Así que hay una conexión entre cada eslabón anterior y el siguiente a medida que avanzas, aunque van cambiando un poco. Todos estos son miembros de la familia. Todos estos son miembros de la familia. Miriam, Aarón y Moisés. Pero Josué no es un miembro de la familia, aunque todos estos son líderes. 3 líderes seguidos por un cuarto líder. Todos estos son líderes, son miembros de la familia, Hofni, Fineas y Elí. Pero estos son malos líderes, ahí hay un pequeño cambio. Estos eran buenos, estos eran líderes más o menos, ¿de acuerdo? Quiero decir, Moisés, excelente líder, un solo error. Aarón y Miriam, algunos problemas. Pero Hofni, Fineas y Elí, malos líderes que producen un nuevo líder que no es de la familia, igual que Josué no es de la familia. Ahora estos líderes están cambiando a reyes, rey, 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 y luego uno, o reyes iniciales, reyes finales. Hay una conexión desde ese nivel. Ahora un rey extranjero, Nabucodonosor, se convierte en el cuarto hito aquí. Rey extranjero, rey extranjero, rey extranjero. Pero aquí los reyes no son simplemente reyes, están haciendo decretos, ¿de acuerdo? Un pronunciamiento. Y los decretos, el pronunciamiento, cuando llegas a este nivel, son mensajes. Así que hay una conexión en ese nivel. Pero estos vínculos también nos muestran un cambio de dispensación. Aquí, Adán y Eva en el jardín adoraban a Cristo cara a cara hasta que entró el pecado. Y entonces fueron expulsados del jardín y se instituyó el sacrificio de animales como adoración en un altar. Aquí la adoración en el altar todavía continúa hasta que en ese eso lo dije todo mal. Bien, lástima que no podamos volver a grabar eso. Aquí, Abel, ellos no están adorando tanto en un altar. Ellos, ¿dónde están adorando? En las puertas del jardín del Edén, y aquí están adorando en las puertas del jardín del Edén hasta el diluvio, y luego Noé instituye la adoración en el altar. Esto continúa hasta que Moisés instituye el santuario de la tienda, que sigue activo aquí hasta que el arca es capturada.
Y aquí el santuario de la tienda ahora va a ser dejado de lado para dar paso al santuario permanente, cuya construcción lidera Salomón. Pero aquí, en tiempos de Sedequías, el santuario permanente es destruido y ahora con estos decretos debe ser reconstruido. Pero será destruido en el año 70 de Cristo. Así que aquí, ahora, se está edificando el templo espiritual. Así que hay, una vez más, son lo mismo, son un vínculo, son una combinación de tres en uno. Tienen una conexión con el vínculo anterior y el siguiente, pero cada uno de estos vínculos muestra un cambio de dispensaciones. Puertas del jardín del Edén, altar, santuario de la tienda. Aquí está ocurriendo un cambio entre Silo, donde estaba el santuario de la tienda, y Jerusalén, justo aquí en esta historia. En esta historia aquí, el Señor está dejando de lado Silo y eligiendo Jerusalén. Entonces, en estas líneas vemos un cambio de dispensación. Y en esta línea aquí, la tercera marca del camino, una de las cosas principales que vemos claramente tipificadas aquí es específicamente la ley dominical. ¿De acuerdo? Cuando Nabucodonosor viene y destruye Jerusalén, cuando el rey del norte viene y conquista Jerusalén en esta historia, esto está tipificando la ley dominical al final del mundo. Por supuesto, sabemos que al final del mundo, la tercera marca del camino aquí abajo es la ley dominical. Así que esto... Y no puse aquí a Cristo. Cristo es la combinación 3-1 para esa historia. Pero en cualquier caso, la tercera marca del camino, cuando unes eso, ves una ley dominical. La cuarta marca del camino, este es el periodo de la lluvia tardía. Esto muestra un cambio de dispensación. Así que cuando llegamos a la división del reino con Roboam y Jeroboam, estamos llegando al 22 de octubre de 1844, donde hay un cambio de dispensación del lugar santo al lugar santísimo. Pero también estamos viendo que el protestantismo apóstata está siendo identificado y que Judá está siendo elegido sobre Silo, justo aquí. Judá está siendo elegido, Jerusalén está siendo elegida. Judá está siendo elegido como la tribu con la que nuestro Dios va a interactuar. Así que vamos a 1 Reyes 12, 26, 33. Y Jeroboam dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Bien, Jeroboam ahora tiene las 10 tribus. Se han separado de Judá, de Roboam. Se dice a sí mismo, si este pueblo sube a hacer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, entonces el corazón de este pueblo se volverá de nuevo a su Señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. ¿De qué tiene miedo Jeroboam? Autopreservación. Autopreservación. Él piensa que el pueblo lo va a matar. ¿Por qué Aarón construyó un becerro de oro? Autopreservación. Ellos creían que el pueblo lo iba a matar. Aarón acababa de salir de Egipto. Jeroboam acaba de salir de Egipto. Van a hacer lo mismo y está motivado por un miedo equivocado. Entonces el rey tomó consejo e hizo 2 becerros de oro y les dijo, es demasiado para ustedes subir a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno, hasta Dan. E hizo una casa de lugares altos, e hizo sacerdotes de entre la gente más baja. ¿Por qué hizo sacerdotes de entre la gente más baja? Levitas. Porque los levitas se negaron a participar en esta adoración. Hizo sacerdotes de entre la gente más baja, que no eran de los hijos de Leví, y Jeroboam instituyó una fiesta en el 8º mes, el día 15 del mes, semejante a la fiesta que hay en Judá, y la ofreció sobre el altar. Está creando una adoración falsa, tal como hizo Aarón después de hacer el becerro y el altar. Luego él identificó una fiesta del Señor al día siguiente, donde todos se levantaron para comer, beber y divertirse. En el día 15 del mes, como en la fiesta que hay en Judá, y lo ofreció sobre el altar. Así hizo también en Betel.
sacrificando a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había establecido. Así ofreció sobre el altar que había hecho en Betel el día 15 del 8º mes, incluso el mes que él mismo había ideado en su corazón, y ordenó una fiesta para los hijos de Dios, y ofreció sobre el altar e hizo quemar incienso. Cuando Aarón hizo el becerro de oro, ese becerro era una imagen de una bestia. Y la única definición para la imagen y la bestia es la combinación de iglesia y Estado, con la iglesia controlando la relación. Así que en el becerro de oro de Aarón vemos la combinación de iglesia y Estado a nivel profético. Y aquí, cuando Jeroboam está repitiendo este pecado, al final de la historia del becerro de oro, él supera a Aarón en el sentido de que hace 2 becerros de oro y coloca uno en la ciudad de Betel y otro en la ciudad de Dan. Y Betel, Bet significa casa, El significa Dios. Betel es la casa de Dios, eso es la iglesia. Dan significa juez. Aquí es donde tiene lugar el juicio. El juicio lo lleva a cabo un rey. Un rey es un poder político. Esto es el Estado. Así que vemos más específicamente, pero dando un segundo testimonio del hecho de que este becerro de oro representa la imagen de la bestia, la combinación de iglesia y Estado. Así que él ha ordenado este servicio de adoración falso. Y luego en 1 Reyes 13:1, y aquí es a donde queremos llegar. Y he aquí que un hombre de Dios vino de Judá por palabra del Señor a Betel, y Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Entonces, este profeta de Judá, ¿quién es? Justo aquí, si mostrara esto, aquí en esta historia, donde el reino se divide, esta combinación de 3 y 1, 1, 2, 3, Roboam siendo el cuarto en esta historia, justo aquí en esta decepción, ¿qué ha sucedido? Se han demostrado 2 clases. En esta historia tienes las 10 tribus del norte que se convierten en Israel y las 2 del sur, que es Judá. Esa es esta historia aquí con Roboam. Entonces, ¿quiénes son Israel y Judá en la historia de los mileritas aquí mismo? Judá son los mileritas. Acaban de ser escogidos. ¿No fueron escogidos? ¿No acaba de entrar el Señor en pacto con el adventismo milerita en 1844? Entonces, ¿quién es Israel? Las 10 tribus del norte. Ese es el falso profeta en la terminología de Elías, pero es el protestantismo apóstata. Bien. Entonces, este profeta de Judá, ¿quién es? Estos son los mileritas y están llevando un mensaje al protestantismo apóstata, ¿verdad? Bien. Los versículos 2 al 10 en sus notas dicen, y clamó contra el altar, este altar que Jeroboam ha establecido para este servicio de adoración. ¿Y qué representa el altar? Cristo. Cristo. Así que aquí ha creado un falso Cristo. Y clamó contra el altar en palabra del Señor y dijo, oh altar, altar, Aichis, Token, vamos a tratar con altar, altar. Así dice el Señor. He aquí, un niño nacerá a la casa de David, Josías por nombre. Así que justo aquí, en 1844, vemos la profecía de Josías. Se establece, ¿verdad? ¿Sigues la lógica? Esta profecía aparece justo aquí en la historia de Jeroboam y Roboam. Justo después de la división se establece la profecía de Josías. He aquí, un niño nacerá en la casa de David. ¿Qué es la casa de David? Judá. Adventismo milerita. Adventismo. Josías por su nombre, y sobre ti ofrecerá a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Y él dio una señal ese mismo día, diciendo, esta es la señal que el Señor ha dicho, he aquí, el altar se romperá, y las cenizas que están sobre él se derramarán.
Ahora, la señal es lo que va a confirmar que este profeta de Judá es un verdadero profeta. Pero la profecía futura, trata sobre Josías entrando en la historia y derribando estos lugares altos y quemando huesos de hombres sobre ellos. Así que él dice, y esta es la señal que prueba que esta profecía es válida. Y sucedió que cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del hombre de Dios, que había clamado contra el altar en Betel, extendió su mano desde el altar, diciendo, prendedlo. Y la mano que extendió contra él se le secó, de modo que no pudo volverla así. El altar también se rompió, y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por la palabra del Señor. Y el rey respondió y dijo al hombre de Dios, ruega ahora al Señor tu Dios y ora por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el hombre de Dios rogó al Señor, y la mano del rey le fue restaurada, y quedó como antes. Entonces, los protestantes en esta historia realmente entendieron que los mileritas tenían razón. Sí, lo hicieron. Vieron al Señor confirmar esa historia. Ahora ellos están muertos y enterrados, y sus hijos tal vez no lo entiendan, pero el Señor confirmó que el adventismo milerita era su pueblo del pacto en esa historia. Y eso es lo que él estaba haciendo aquí con Jeroboam y el profeta. Jeroboam acaba de construir un falso Cristo, un falso altar, y la primera crisis con la que se enfrenta, cuando su brazo queda paralizado, dice, ora a tu Dios por mí, por favor. Él sabía a qué Dios acudir si necesitaba ayuda. Él sabía que su Dios era un Dios falso. Y el rey dijo al hombre de Dios, ven a casa conmigo y recupérate, y yo te daré una recompensa. Y el hombre de Dios respondió al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me fue ordenado por la palabra del Señor, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino por el que viniste. Así que él se fue por otro camino y no regresó por el camino por el que había venido a Betel. Así que altar. Hemos mencionado esto en esta serie sobre la adoración, pero nunca nos hemos tomado el tiempo de hacer este punto profético. Cuando ves una palabra o una expresión repetida 2 veces en las Escrituras, es un símbolo profético del mensaje del segundo y del cuarto ángel. El mensaje del segundo y del cuarto ángel contiene la expresión Babilonia ha caído, ha caído. Esta representación doble de Babilonia ha caído tanto en el mensaje del segundo como del cuarto ángel, marca la historia de estos mensajes con esta repetición. Y cuando ves la repetición de 2 palabras o frases en las Escrituras, encontrarás que está enfatizando específicamente esas 2 historias. La historia del mensaje del segundo ángel en el período de los mileritas y la historia de la lluvia tardía. Ahora bien, todos los profetas están hablando sobre la historia de la lluvia tardía, así que esto es, en cierto modo, un punto irrelevante. Si te das cuenta de que todos los profetas están hablando del fin del mundo de todos modos, entonces todos están hablando del mensaje del cuarto ángel. Pero cuando ves estas repeticiones 2 veces, es un énfasis adicional en el pasaje particular que estás observando. Mira Isaías 40. ¿Cuántas veces tendría que mostrarte esto antes de que quedara establecido? 2 o 3. Isaías 41 dice, consolaos, consolaos. Y en el tiempo, durante el mensaje del segundo y del cuarto ángel, estás viendo una manifestación del poder de Dios. ¿Y cómo se lleva a cabo esta manifestación del poder de Dios? ¿Qué nos dice Zacarías? ¿Cómo nos dice Zacarías que se realiza esta obra? No por fuerza. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Esta obra del mensaje del segundo y del cuarto ángel es realizada por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es uno de los títulos del Espíritu Santo? Consolador. Él es el Consolador. Así que aquí ves, consolad, consolad a mi pueblo. Y lo digo porque eso se repite 2 veces, está marcando el mensaje del segundo y del cuarto ángel, un tiempo en el que el Consolador está especialmente activo. Versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Cuándo es perdonada su iniquidad? Perdón. En el borramiento del pecado y el juicio de los vivos durante la lluvia tardía.
porque ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. La voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad en la soledad una calzada para nuestro Dios. Todo valle será alzado, y todo monte y colina será rebajado, y lo torcido se enderezará, y lo áspero se allanará, y la gloria del Señor será revelada, y toda carne la verá junta, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Cuándo verá toda carne la gloria del Señor revelada? Apocalipsis 18:1. Un ángel desciende del cielo y la tierra es alumbrada con su gloria. Y en esta historia, la historia de la lluvia tardía, la historia del sellamiento de los 144,000, va a haber una preparación que tendrá lugar, que se logra a través de la obra del pueblo de Dios, y que está tipificada por Elías, Juan el Bautista y William Miller. Y en el versículo 2 aquí: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto está identificando la obra de Elías, Juan el Bautista, William Miller, pero más específicamente, la obra de aquellos en el adventismo que comienza el 11 de septiembre. Consolaos, consolaos. Esta doble expresión, esta repetición, está marcando el mensaje del segundo y del cuarto ángel. Ya les hemos mostrado eso una vez. Vayan a Zacarías 4:7. Y ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Te convertirás en llanura, y él sacará la piedra principal con aclamaciones, gritando: gracia, gracia, sobre ella. Por supuesto, la gracia es un término intercambiable con el Espíritu Santo. Puede que no estés familiarizado con eso, pero es un hecho que la gracia está asociada con el Espíritu Santo. ¿Y quién es Zorobabel? Zorobabel era el gobernador cuando estaban reconstruyendo Jerusalén, y él, de hecho, en realidad, colocó la piedra fundamental para la construcción. Él puso la piedra fundamental para la edificación del templo y colocó la piedra de remate en el templo. Pero, ¿qué significa Zorobabel? Ya hemos tratado este tema. Significa descendiente de Babilonia, salido de Babilonia. Zorobabel es un símbolo del mensaje: salid de Babilonia, que es el mensaje del segundo y cuarto ángel. Así que en el nombre Zorobabel y en la obra que Zorobabel realizó, Zorobabel puso los cimientos del adventismo aquí mismo, sobre estos dos cuadros, y Zorobabel termina la obra del adventismo en el sellamiento de los 144,000. Y sabemos que esto hace referencia al mensaje del segundo y cuarto ángel, también porque lo que se dice es gracia, gracia. Apocalipsis 14:8 es el punto de referencia para identificar una repetición o una palabra o frase dos veces como el mensaje del segundo o cuarto ángel. El mensaje del segundo ángel en el versículo 8 de Apocalipsis 14 dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. Ahí tienes tu doble repetición. Si vas a Apocalipsis 18:2, que es el periodo de tiempo del mensaje del cuarto ángel, en el versículo 2 dice: y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Cuando ves una palabra o una frase repetida dos veces, está señalando el mensaje del segundo y del cuarto ángel. Si regresas a Zacarías capítulo 2, versículo 6, ahora tienes razón. Si estás pensando que este pequeño paréntesis en el que nos hemos desviado no necesariamente tiene algo directamente relacionado con el error. Y luego Jeroboam: esto es cierto, pero estamos estableciendo este principio, este símbolo aquí antes de avanzar. En Zacarías 2, versículo 6 dice: ay, salid y huid de la tierra del norte, dice el Señor, porque os he esparcido como los cuatro vientos del cielo, dice el Señor. Líbrate a ti misma, oh Sión, tú que habitas con la hija de Babilonia. ¿Qué está diciendo Zacarías aquí? Está diciendo: salid de Babilonia. Pero toma la palabra jo y la repite dos veces. Cuando ves una palabra o frase repetida dos veces, está señalando el segundo, el mensaje del cuarto ángel. Ve a Isaías 52:11.
Y ni siquiera estamos cerca de estudiar todos los lugares donde una palabra o frase se repite 2 veces. Solo queremos mostrarte lo suficiente para que puedas aceptar esto como verdad si así lo deseas. Isaías 52:11 dice, apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Sed limpios los que lleváis los utensilios del Señor. Apartaos, apartaos, salid de Babilonia. Estar limpio. Mensaje del segundo, cuarto ángel. Isaías 8, versículo 9. Isaías 8, versículo 9. Asociaos, oh pueblos, y seréis quebrantados. Prestad atención, todos los países lejanos, ceñíos y seréis quebrantados. Ceñíos y seréis quebrantados. Por supuesto, tienes que lidiar con el hecho de que en este versículo, seréis quebrantados, se menciona 3 veces. Pero ceñíos, ceñíos, se menciona 2 veces. Y este pasaje trata sobre la confederación maligna de la profecía bíblica con la que hemos tratado repetidamente en este estudio. La confederación maligna siendo la bestia, el dragón y el falso profeta. La confederación al final del mundo que está compuesta por el mundo, los banqueros, los globalistas, los masones, principalmente las Naciones Unidas. Y si bajas un poco puedes ver dónde esto tiene lugar en la historia. Si bajas al versículo 16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esto, ceñíos, ceñíos, este pronunciamiento contra esta confederación maligna ocurre en el tiempo en que los 144,000 están siendo sellados. Ocurre en el tiempo de la lluvia tardía. Esta repetición de frases y palabras 2 veces representa el segundo y el cuarto mensaje angélico. Isaías 41:27. 41:27. Dice, ¿no puede ser 41:27? El primero dirá a Sión, he aquí a ellos, y daré a Jerusalén uno que traiga buenas nuevas. En el periodo de tiempo del segundo y cuarto mensaje angélico, debes mirar a aquellos que están trayendo el mensaje del momento, los mileritas, los 144,000. He aquí. Isaías 65, versículo 1, Isaías 65, versículo 1 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscasteis. Dije, heme aquí, a una nación que no era llamada por mi nombre. En Nino Dwalster, tanto en la historia de los mileritas como en la nuestra, el avivamiento se logra a través de la obra de Cristo. No son los seres humanos quienes se levantan a sí mismos de una condición perdida. Huir de Babilonia y venir al Señor por iniciativa propia. Es una obra que realiza el Señor al contemplarlo a Él. Por eso el mensaje de Jones y Wagner era presentar más claramente ante el mundo a un Salvador exaltado, para que pudieran contemplarlo, despertar y responder al mensaje del rocío tardío. Bien, he aquí, mensaje del rocío tardío. No hemos visto el 52.7. Volvamos a 52.7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, que anuncia buenas nuevas, que proclama la paz, que trae buenas nuevas de bien, que publica salvación, que dice a Sión, tu Dios reina. Las personas que contemplan a Cristo, que son llevadas al avivamiento, van a traer buenas nuevas al mundo, tanto en la historia de los mileritas y del mensaje del segundo ángel, como en nuestra historia. En Isaías 51:9 dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despierta como en los días antiguos, en las generaciones pasadas.
¿No eres tú el que cortó a Rahab y hirió al dragón? Cuando es que hay un llamado a despertar. El clamor de medianoche. ¿Y qué fue el clamor de medianoche? Fue cuando el mensaje del segundo ángel fue fortalecido. El mensaje del segundo ángel es: Babilonia ha caído, y fue fortalecido en el clamor de medianoche, cuando las vírgenes despertaron. Despierta, despierta. La historia de los mileritas se repite al pie de la letra. La parábola de las 10 vírgenes se repite al pie de la letra en el clamor de medianoche. Al final del mundo, todas las vírgenes van a despertar. No está en tus apuntes, pero ve al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 5. Dice: despertad, borrachos, y llorad y gemid, todos los bebedores de vino, porque el mosto os es quitado de vuestra boca. En el clamor de medianoche, en la historia de los mileritas, en la reunión campestre de Exeter el 12 al 17 de agosto de 1844. ¿Había vino nuevo? Sí, Samuel Snow trajo el vino nuevo, identificando el 22 de octubre de 1844, pero había una clase de personas que no quiso recibir ese mensaje. ¿Quiénes eran ellos? Eran los borrachos. El vino nuevo había sido quitado de su boca. ¿Cuándo se les quitó el vino nuevo de la boca? En el momento de despertar. Entonces, en el momento de despertar, ¿y cuál es nuestro momento de despertar? Ahora mismo, desde el 11 de septiembre en adelante, nuestro momento de despertar. ¿Qué sucede en el momento de despertar? El mensaje es quitado de los borrachos de Efraín, se les quita de la boca. Y comienza el debate entre los que beben vino nuevo y los que beben el vino de Babilonia, entre los que han hecho un pacto con la muerte y los que están haciendo un pacto de vida. Así que cuando vemos aquí en Isaías 52, versículo 7, despierta, despierta, es una referencia al mensaje del segundo y cuarto ángel. Isaías 51. Isaías 51 del libro de los profetas, en el versículo 9. Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como en los tiempos antiguos. Eso ya lo he leído. 51, versículo 9 y 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor. Has bebido hasta el fondo la copa de temblor y las has exprimido hasta el final. Sabemos con bastante certeza en nuestra mente cuándo llegó el llamado de despertar para los mileritas. ¿Cuándo fue? Acabo de decirlo. ¿Cuándo fue? En el clamor de medianoche. ¿Cuándo fue? Del 12 al 17 de agosto de 1844. Llega el clamor de medianoche. Es el momento de despertar. Estamos un poco menos seguros de que el 11 de septiembre fue el momento de despertar aquí al final del mundo, en comparación con el 12 al 17 de agosto. ¿Pero qué decía este último versículo? Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor. Has bebido hasta el fondo la copa de temblor y la has exprimido hasta el final. Aquí el momento de despertar está señalado para nosotros de manera bastante clara. ¿Qué haces cuando te despiertas? Te pones de pie. ¿Y cuándo se levantan el pueblo de Dios? En el segundo mensaje de Ezequiel 37, cuando el aliento entra en los huesos. Y el aliento que entra en los huesos en Ezequiel 37, versículo 9, ¿de dónde viene? De los 4 vientos. ¿Y qué dice Elena White que son esos 4 vientos? Son un caballo furioso que busca soltarse y traer muerte y destrucción a todo el mundo. Los ángeles están sujetando estos 4 vientos. Oh, que el pueblo de Dios pudiera recibir el derramamiento del Espíritu para que puedan ponerse de pie y vivir. Esa es Elena White. Eso es Ezequiel 37, versículo 9. Así que aquí en el versículo 17 dice: despierta, despierta, ponte de pie, oh Jerusalén, tiempo de despertar al final del mundo. El 11 de septiembre. Aquí es donde comienzan a formarse las 2 clases.
se manifestarán en la ley dominical. Versículo 17, versículo Isaías 57, 14. Isaías 57, 14 dice, y dirá, allanad, allanad, preparad el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Esto es más de la obra de Juan y Elías, William Miller, preparando el camino del Señor, enderezando sus sendas. Y es más como la entrada triunfal. Allanad, allanad, preparad el camino. ¿Quién fue el que preparó el camino para que Cristo viniera de repente a su templo? Juan. Juan el Bautista, quien fue un tipo de Elías, William Miller. ¿De acuerdo? Así que esto está describiendo la obra que ocurre en el segundo y el cuarto mensaje angélico, porque en el clímax del segundo mensaje angélico, Cristo entró en el lugar santísimo. Isaías 62, 10. Isaías 62. ¿Dije 62, 10? Sí, lo dije. Ir. Pasad por las puertas, preparad el camino del pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad la bandera para los pueblos. Esta obra de Elías, Juan el Bautista, William Miller, de preparar el camino del Señor, alcanza su clímax en el segundo y el cuarto mensaje angélico. Así que cuando el profeta se acerca a Jeroboam y le dice, oh altar, altar, está señalando que esta historia apunta hacia el segundo mensaje angélico justo aquí. El clamor de medianoche, ellos despiertan, se están preparando para que Cristo venga de repente a su templo. Altar, altar, está conectando esta historia con 1844. Y por lo tanto tienes la responsabilidad como estudiante de la profecía de determinar quiénes son estas dos clases. Y Jeroboam, Israel, eso es el protestantismo apóstata en esta historia. Y Judá y Benjamín, eso es el adventismo millerita. Así, el adventismo millerita trae un mensaje al protestantismo apóstata después de 1844. ¿Cuál es el mensaje que el adventismo millerita lleva al protestantismo apóstata después de 1844? Puesta del sol. Que tu altar es una abominación. ¿Y cuál es tu altar? Es un símbolo de la adoración al sol. Es la adoración del domingo. De repente, el tema desde 1844 en adelante, el mensaje de este profeta desobediente, es el mensaje de la marca de la bestia y el sello de Dios. ¿Verdad? Y puedes ubicar eso en esta historia. El profeta no tenía que decir, oh altar, altar. Pudo haber dicho simplemente, oh altar. Bien. Podrías argumentar, bueno, él estaba hablando del altar en Betel y el altar en Dan, pero Dios controla su palabra, ¿de acuerdo? Él puso eso ahí con su propósito. Así que la profecía es una profecía de un rey que vendría y haría una obra de reforma, y su nombre era Josías. ¿Qué significa Josías? Proviene de 803 y 3050 y es el participio femenino de una raíz no utilizada que significa fundar, la fundación. Y por supuesto ya es el nombre sagrado. Así que Josías significa la fundación de Dios. Así que la historia de la profecía que el adventismo millerita le da al protestantismo apóstata, aquí es una profecía sobre los fundamentos, ¿de acuerdo? Los fundamentos están siendo marcados en esta historia. Estos son los fundamentos. Esta es la fun, Estos son los fundamentos. Estos son los fundamentos y los pilares. Así que sabemos como estudiantes de la profecía que la historia de Josías tendrá algo que ver con los fundamentos. Y el rey dijo, no sé por qué el rey dijo eso, supongo que solo por miedo. Jeroboam dice, te daré una recompensa solo por destruir mi altar nuevo y paralizar mi brazo. Te daré la recompensa porque tú, el Señor, permitió que mi brazo fuera sanado. Y él dice, no aceptaré tu recompensa. Se me ha dicho que no coma tu pan ni beba tu agua. Isaías 55, 1, 11. Ya casi terminamos aquí. Oh, todos los sedientos, venid a las aguas, el que no tiene dinero, ven. ¿Dijiste jojo? Oh, todos los sedientos, venid a las aguas.
Dije, jo. Sí lo dijiste. Y el que no tiene dinero, venid, comprad y comed. Sí, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Él no quiere comer el pan y beber el agua de Jeroboam, porque va a comer el pan y beber el agua de Dios. ¿Y por qué van a hacer eso? Porque aquí mismo en 18:44 han entrado en pacto con Dios. Cuando comes su pan y su agua, entras en un pacto eterno. Versículo 4. He aquí, yo lo he dado por testigo a los pueblos, por jefe y por comandante de los pueblos. He aquí, llamarás a una nación que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti por causa del Señor tu Dios, y por el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. En esta historia, Elías fue glorificado justo aquí. Él ha glorificado el adventismo milerita y llamó a una nación que no conocía. Este es un tema más grande de lo que a veces nos damos cuenta. Pero eso es lo que está sucediendo ahora, ¿no es así? Sí. El adventismo está observando mientras el Señor selecciona a un grupo de personas que están usando lenguas balbuceantes y otros labios para presentar el mensaje a su pueblo. Él está eligiendo una nación que no había sido conocida para hacer varias cosas, pero eso no es lo que estamos tratando ahora. Así que, en cualquier caso, el pan y el agua es el mensaje del Señor. Eso es lo que se le dijo a este profeta desobediente que no comiera, el pan y el agua, las doctrinas del protestantismo apóstata. Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 8:3. No leí todo ese pasaje por cuestión de tiempo, por si se lo preguntaban. Deuteronomio 8:3. Y te humilló, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Así que el pan que iba a comer el profeta desobediente era cada palabra que salía de la boca de Dios. ¿Y qué simboliza esa palabra? El maná que desciende del cielo. El maná al que Jesús se refirió cuando les dijo a los judíos que necesitaban beber su sangre y comer su carne, y ellos se apartaron de él. No es simplemente su palabra. ¿Qué es? ¿Qué es? No hice eso a propósito. Maná significa, ¿qué es esto? No es simplemente su palabra. ¿Qué es? Es su palabra profética. El pan y el agua de los que el profeta desobediente iba a alimentarse era la palabra profética de Dios, ¿verdad? Mateo 4:4. Por supuesto, no conozco ninguna de sus palabras que no sean proféticas. Todas sus palabras contienen el mismo poder creativo que Él usó para crear el mundo, así que cada palabra que Dios pronuncia tiene esa energía creativa en sí misma. E Isaías nos dice que su palabra no volverá a él vacía. Va a cumplir el propósito para el cual él la envió, así que cada palabra tiene un propósito. Cada propósito se cumplirá cuando el poder creativo logre el propósito de cada palabra en la Biblia. Eso será un cumplimiento de la profecía. Cada palabra en la Biblia es profética. Pero puedes estudiar la Biblia de manera incorrecta, aislándola como los griegos aíslan las cosas, y separando los salmos, los cánticos, las doctrinas, la ley. Pero nosotros no tenemos esa mentalidad. Mateo 4:4, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Juan 6, que acabamos de mencionar hace un momento, con el maná del cielo, y Jesús mismo diciéndoles claramente, de manera enfática, que deben, vayamos a Juan 6, comer su carne y beber su sangre. Juan 6, 49, 51 dice, Juan 6, 49, 51, vuestros
Padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Muy bien, hemos llegado al final de esta idea. Así que, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el comienzo de la historia del becerro de oro es Aarón, y que esa historia prefigura el final de la historia del becerro de oro con Jeroboam. Y luego, en la historia de Jeroboam y Roboam, cuando el reino está siendo dividido, se nos coloca aquí en 1844 y en la ley dominical, donde el pueblo de Dios va a ser dividido en dos clases. Y cuando esto sucedió en la historia de Jeroboam, el adventismo millerita trae un mensaje, una reprensión a la cristiandad protestante apóstata, una reprensión por su rechazo al mensaje del primer ángel, por su falta de disposición a seguir a Cristo por fe al lugar santísimo y recibir la luz progresiva del tercer ángel, el santuario, el sábado. Y el becerro de oro de Jeroboam representa esta rebelión, este culto falso al que el adventismo millerita se opone, trayendo este mensaje en contra. Y el profeta expresa que ha sido específicamente instruido por el Señor de que no debe comer el pan ni beber el agua, es decir, la doctrina, las enseñanzas del protestantismo apóstata. Tampoco debe regresar por el camino por el que fue, ni por el camino por el que vino. No debe volver por el camino por el que vino. ¿Cómo llegó el adventismo millerita hasta aquí, hasta el punto de entrar en pacto con Cristo, donde es Elías? Es el verdadero profeta en contraste con el falso profeta, en contraste con los profetas de Baal, en contraste con el reino del norte de Israel. ¿Cómo llegó hasta allí? Llegó a través de estos 3 días, estas 3 historias. No debes volver a pasar por esa historia, no debes regresar por ese camino. Si regresaras por ese camino, aquí el adventismo millerita se convierte en el pueblo del pacto de Dios. Antes de esto, ¿qué eran ellos? Eran protestantes. Habían salido del protestantismo y no debían volver al protestantismo porque el protestantismo ahora ha sido expuesto como protestantismo apóstata. No debían regresar por ese camino. Su camino era diferente. ¿Cuál era su camino? ¿Por qué camino debían ir? El lugar santísimo. El lugar santísimo, pero ellos iban a... Eso es cierto. Debían seguir un camino donde Jesús estaba delante de ellos y el clamor de medianoche estaba detrás de ellos. Y este camino era alto y sublime. Esta dejando el mundo. No debían regresar al protestantismo apóstata. Así que mañana comenzaremos la historia del profeta desobediente y cómo eso ilustra al adventismo, y a partir de ahí entraremos en el cumplimiento de la profecía de Josías. Oramos. Padre Celestial, te pedimos que nos perdones como pueblo por regresar tan rápidamente al protestantismo apóstata. Buscamos emplear sus técnicas de evangelismo de iglesia, de estilos de adoración en la iglesia. Usamos sus técnicas para estudiar tu palabra, aunque la Biblia ha sido muy clara en que ese pan, esa agua, están corrompidos, están contaminados. Por favor, perdónanos por esto. Pon una carga en el corazón del pueblo de Dios para buscar el maná que viene del cielo. Te agradecemos por habernos traído hasta aquí en esta serie de adoración. Pedimos una bendición continua sobre lo que estamos estudiando y sobre el trabajo que estamos intentando con la transmisión en vivo y los DVDs. Y hoy ponemos delante de ti que cada uno de nosotros tiene su propia tarea individual. Te pedimos que nos guardes y nos ayudes a hacer lo que hacemos para tu gloria y honor. Y te agradecemos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.